Sean bienvenidos a este video. Después de haber realizado el sistema axométrico en sus distintas composiciones y construcciones de un cubo, ahora pasaremos a realizar el sistema dimétrico. Vamos a llevar a otro nivel y ahora vamos a elaborar la construcción de unas gradas. Para ello, hay que considerar muy bien que el sistema dimétrico está compuesto por tres ejes, al igual que el resto, donde está dividido en 130 grados de Z a Y y 130 grados de X a Y. Y de igual manera, de X a Z tiene la proyección de 100 grados. Una vez creados los ejes con línea segmentada, lo único que hacemos es ubicarnos en el espacio. Es decir, la base llegaría a ser X y Z, este sector de aquí. La parte lateral llegaría a ser X y Z a este otro lado lateral, y otro de los laterales va a llegar a ser Z y Y. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es, de manera psicotécnica, cómo está compuesta una grada. Para ello, hay que ver muy bien el tema de alturas, ancho y profundidad. Las gradas que vamos a realizar van a tener que tener una altura de 6 centímetros, va a tener que tener un ancho de 9 centímetros y una profundidad de 8 centímetros. Es decir, que cada peldaño va a llegar a ser de 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Porque la suma de 2 más 2 más 2 me va a dar un total de 6 centímetros. ¿Y cuánto va a tener la huella de estas gradas? Al ser este de 9 en su ancho, va a llegar a tener 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Entonces, en nuestros ejes, lo que tenemos que darnos cuenta y empezar a graficar es, primero, la altura de 6 centímetros. El eje Z llegaría a proporcionarme la altura que va a llegar a tener este objeto. Entonces, lo único que yo hago es, con ayuda de una regla o nuestro cartabón, señalar muy bien los 6 centímetros de altura, y ahí es donde nosotros realizamos una marca de referencia. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es darnos cuenta cuánto tiene de ancho. Podemos ver que tiene 9 centímetros. Entonces, para este ancho, el eje que nos va a llegar a ayudar va a ser el eje Y. ¿Por qué? Porque debemos darnos cuenta que este objeto está siendo visto de frente, pero en la perspectiva va a llegar a tener, obviamente, no se va a ver de esa manera, sino va a verse más en perspectiva. Entonces, el ancho de 9 centímetros va a llegar a ser desde este punto central hacia este lado. Lo único que hacemos es graficar y proyectar esa medida, 9 centímetros, ya tengo marcado los 9 centímetros, y lo siguiente, la profundidad de este va a llegar a tener 8 centímetros, es decir, la profundidad de aquí a este espacio. ¿Cuál va a ser nuestro eje para la profundidad? Obviamente va a ser el eje X. Entonces, en el eje X, lo que yo voy a hacer va a ser generarme esa medida de referencia de 8 centímetros. Una vez puestas las tres medidas, voy a proceder a graficar con lápiz tanto la base, la altura, y de esa manera ir proyectando las graderías o los peldaños. Así es que voy a utilizar un lápiz y comenzamos. Muy bien, yo ya tengo listo mi lápiz. Tengo listo tanto mi cartabón como la escuadra. Es muy importante utilizar estos dos instrumentos para que nos sea más fácil ir graficando las diferentes líneas. Para hacer más fácil la construcción de estas gradas, lo primero que yo voy a hacer va a ser construirme un cubo en base a estas medidas, para luego ir calando los sectores donde van a ir los peldaños. Entonces, primero voy a empezar con la base inferior. Para eso, cartabón en la mano izquierda y escuadra en la mano derecha, como ya les había indicado. Lo que hago es, con la ayuda de la escuadra,
posicionarme en esta línea de referencia. ¿Por qué? Porque esa línea es la que yo tengo que proyectar de forma paralela en la parte inferior. Entonces, yo tengo que acomodar lo más exacto posible. No puede ser así, de esta manera. No, tiene que ser lo más exacto posible. Entonces, acomodo la escuadra de esa forma y lo único que hago es, con ayuda del cartabón, ahora sí, una vez acomodado, apoyar y apretar. ¿Para qué? Para que la escuadra pueda bajar hacia la parte inferior. Como pueden ver, yo puedo ir recorriendo la escuadra como yo desee. Me fijo nuevamente que esté todo correcto. Y ahora sí, bajo hasta los 9 centímetros que yo había creado en el eje Y. Lo único que yo voy a hacer aquí es proyectar una línea con la ayuda del lápiz sin ninguna medida. ¿Por qué? Porque al proyectar la otra se van a intersectar. Ahora, de igual manera aprovecho que ya está todo la escuadra ya apoyada para graficar la línea superior, es decir, la parte superior que va a tener las gradas. Me voy al eje Z y en la marca de referencia igual genero la línea sin ninguna dimensión. Voy a proceder ahora a graficar las líneas del eje Y. Es decir, me acomodo la escuadra en el eje Y para poder proyectar hacia abajo. ¿Cómo lo voy a realizar? Con la ayuda, nuevamente, fíjense, cartabón va a ser el apoyo y la escuadra lo voy a acomodar en base a la línea tal cual como debería ser, lo más exacto posible. Una vez que ha estado ya acomodada la escuadra y apoyando de forma dura el cartabón, recorro para proyectar la otra intersección. De esta manera, fíjense, estamos proyectando a este lado. Ya he generado la base de mi objeto. Aprovecho y subo la regla, o mejor dicho, la escuadra, para de igual manera graficar en el eje Z. Lo estoy haciendo con el lápiz de forma suave. Listo. Yo ya tengo hasta ahí marcado la base y dos líneas en la parte superior. Quizás no se está llegando a notar, obviamente, por el uso del lápiz, pero ya luego voy a empezar a remarcar. Ahora, vamos a proceder graficando las líneas verticales, es decir, las líneas que van a estar paradas. Entonces, lo único que yo voy a hacer va a ser posicionar mi escuadra en una de las líneas verticales que yo ya tengo. Puedo tomar como referencia la línea de la hoja en la cual estoy trabajando. Ahora, una vez posicionada la escuadra, nuevamente apoyo el cartabón y presiono. ¿Para qué? Para que pueda recorrer y yo pueda graficar de forma exacta las líneas verticales. Empiezo a graficar, aquí ya va una línea y puedo ir fijándome dónde más faltan las líneas verticales. Faltaría en este sector y en este otro sector. ¿Cómo voy a realizar? Tengo que yo darme la comodidad y de esta manera poder ir bajando. ¿Por qué? Porque no tenía espacio. Muy bien. Tomo como referencia ahora esta línea del eje Z, la línea vertical. Posiciono mi escuadra, voy a apretar y lo único que hago es recorrer la escuadra hasta la siguiente intersección. Grafico y ya tengo creada esta otra intersección. Voy a hacer lo mismo con la parte central. Si se dan cuenta, estoy llegando a crear un cubo. ¿Para qué? Para que me sea más fácil darme cuenta dónde ir calando para los peldaños que va a tener la grada. Listo. Yo ya tengo hasta ahí graficado. Lo siguiente que hago va a ser, falta la parte superior, es decir, la línea que va a unir a este lado y de aquí esa otra línea superior. ¿Cómo lo hago? Tal cual como he hecho la base. ¿Ya? Me fijo nuevamente,
tomo como referencia el eje Y, aprieto el cartabón, recorro la escuadra. Como pueden ver, me está faltando aquí espacio. Fácilmente puedo subir, no hay ningún problema. Nuevamente calculo que todo esté de forma correcta. Muy bien. Presiono, recorro y hago la intersección desde este sector hasta aquí. Una vez yo ya haya creado, se me ha creado esa pequeña intersección, la cual ahora sí voy a llegar a unir con la otra intersección de la línea vertical. De esta forma ya he creado como una especie de caja, en sí no un cubo, sino como una caja o una especie rectangular. Listo. Hasta ahí ya vamos muy bien. Me fijo las medidas que tengo de las gradas. Ya tengo el alto que es de 6 centímetros. Ya tengo el ancho que es de 9 centímetros. Y ya tengo la profundidad que es de 8 centímetros. ¿Qué me está faltando? Realizar los peldaños. Si la altura es de 6 centímetros, la altura de cada peldaño va a llegar a ser de 2 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a ir dividiendo la altura. Cada peldaño va a ser de 2 centímetros. Empiezo a medir, me fijo que la altura esté correcta de 6 centímetros. Y ahora sí, marco cada 2 centímetros. Una vez que yo ya he hecho esta división, lo único que me queda es realizar de igual manera esta misma graficación. ¿Cómo hago? Voy a empezar por el ancho, que sería este de aquí. ¿Ya? Empezaría por el ancho, no todavía por la profundidad. Si gusto puedo empezar con la profundidad. ¿Ya? Entonces, una que empecemos por el ancho, vamos nuevamente a acomodar nuestras escuadras. Una vez acomodada la escuadra, lo que yo estoy haciendo es tomar el eje Y como referencia. Sí o sí tengo que tomar los ejes como referencia para que las líneas me salgan de forma proporcional y no así esté fracasando o esté haciendo líneas chuecas. Recorro, han visto nuevamente el recorrido, y en uno de los sectores donde he llegado a marcar, lo único que voy a hacer es proyectar la línea hasta el fondo. Recorro, nuevamente proyecto la línea desde la otra intersección. Voy a hacer lo mismo con este otro lateral. Para ello, nuevamente acomodo. Ahora voy a tomar el eje X como referencia y empiezo a bajar. Listo, yo ya tengo proyectada los diferentes espacios y ahora voy a empezar por lo que sería nuevamente el ancho. ¿Qué tendría que yo hacer? Ver la división entre cada huella, es decir, el sector, este sector de la huella. Como el ancho mide 9, se supone que cada huella va a llegar a ser de 3 centímetros. Es decir, que en esta, mi línea de base, yo tendré que dividir cada 3 centímetros. Acomodo, veo que realmente son 9 centímetros y ahora sí marco cada 3 centímetros. Una vez marcado cada 3 centímetros, yo ya voy a poder subir y empezar a delimitar cada una de las gradas. Empezamos. Nuevamente, lo que voy a hacer es posicionarme en una de las líneas verticales, como ser el eje Z. Me posiciono, que esté lo más exacto posible. Y ahora sí, presiono el cartabón y recorro. Me tengo que dar cuenta que este va a ser mi primer peldaño. Entonces, marco en este sector. Ahora me fijo en el siguiente punto. Y este va a ser mi último peldaño. Entonces simplemente marco en ese sector. Pueden ver, aquí yo ya he subido un peldaño. Estoy subiendo otro peldaño. Y estaría subiendo el último peldaño. O la última grada. En estos puntos que se me han creado de intersección. Lo único que yo voy a hacer es jalar hacia el fondo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar?
Primero, nuevamente, vuelco. Voy a tomar ahora como referencia el eje X para yo sacar la profundidad de estas gradas y empiezo a realizar. Posiciono, se fijan, lo más exacto posible. Y ahora sí, empiezo a subir hacia ese sector. Ahora sigamos con en el otro punto de intersección. Todavía no está haciendo corte aquí porque falta todavía la altura. Hacemos en este otro corte de intersección. Y finalmente la última intersección. Listo, como pueden ver yo ya he jalado las líneas. Ahora, antes de hacer todo, voy a empezar a graficar con un tiralíneas o con un marcador los sectores que ya son fijos, ¿ya? Es decir, aquellos sectores que ya no van a borrarse. El primer sector sería la base. No estoy graficando hasta arriba. ¿Por qué? Porque eso tiene que ingresar de igual manera escalonado. Bien, yo ya tengo graficado todo. Lo único que voy a hacer es darme cuenta y crearme de igual forma como me he creado aquí, dividirlo en 1, 2, 3. Cada medida es de 2 centímetros. Aquí ya está. 2, 2, 2. Con el momento que hemos sacado de aquí ya tenemos. Entonces, lo único que vamos a hacer es que esas intersecciones lleguen a unirse hacia este lado para que nos genere la altura de cada grada. Posiciono en el eje Y la escuadra lo más exacto posible. Ahora sí, empiezo a recorrer y de la primera intersección genero la línea. Puede ser hasta el fondo, no hay problema. Subo a la parte superior y en la otra intersección también genero la línea. De esa manera, al generar esta línea, lo que he hecho ha sido hacer estos de aquí, cada peldaño. Ahora, lo único que resta es unir puntos, nada más. ¿Cómo hago ello? Líneas verticales. Posiciono nuevamente mi escuadra en el eje Z, que va a darme la altura. Y ahora sí, como aquí tengo una intersección, me fijo, fíjense la línea cómo continúa hasta esa intersección. Lo único que hago es bajar. Listo, ya tengo un peldaño también ya creado. Recorro nuevamente la escuadra. Fíjense esta segunda huella, entonces esta de aquí ya no tengo que seguir. Este es el primer peldaño, bajo, tengo que continuar con esta línea hasta esta intersección. Aquí sí hay una intersección, entonces es ahí donde yo bajo la línea vertical. ¿Hasta dónde? Hasta esta unión. Vemos hasta dónde llega. Listo. Yo ya tengo creado los peldaños. Voy a graficarlo con un tiralíneas o un marcador para que se vayan dando cuenta. Voy a empezar de abajo hacia arriba para que se den cuenta. Es por eso que esta práctica es de forma psicotécnica. Es decir, tenemos que ir imaginándonos cómo ya se va a ir construyendo o cómo ya se va a ver construido para no poder perdernos. Simplemente 1 puntos. Primer peldaño o primera huella, hasta ahí está mi punto. Voy a hacer la contrahuella. Ahora voy a seguir el siguiente peldaño. Finalmente la última contrahuella. Y finalmente unir para la última gradita o huella. Listo, yo ya tengo subido y lo único que hago es unir ambas líneas. Listo. Es de esta manera como hemos llegado a crear graderías con el sistema isométrico. Para ello es muy importante ubicarse en el espacio, dividirse de forma correcta para que la perspectiva le salga lo más paralelo posible
utilizando de forma correcta la escuadra y el cartabón. Siempre hay que tomar en cuenta que la escuadra se tiene que posicionar en uno de los ejes y simplemente con el cartabón apoyando tiene que servir de apoyo para que la escuadra pueda recorrer. Eso ha sido todo por este video. Espero que lo hayan entendido de forma pausada, de forma correcta.